Quienes buscan reivindicar a Hernán Cortés y sus atrocidades están destinados a la derrota. Muchos protagonistas, como Hernán Cortés, como Pizarro. Esto ha sido una historia de 5 siglos de amor, no han sido 5 siglos de odio. Miren, hay que ser fanática para ir a México a reivindicar a un conquistador medieval en pleno siglo XXI. Nuestra historia común con México merece una relación de respeto mutuo, no una performance colonial. México es un país soberano que merece respeto. Y les digo una cosa, más quisiera la vividora de Isabel Díaz Ayuso tener un cuarto del currículum de Claudia Sheinbaum. Señorías, México es un país amigo que acogió al exilio republicano cuando todos les cerraban la puerta. México es la tierra de la libertad que acogió a los españoles que lo perdieron todo con el fascismo en España. Si le importan los vínculos con México y esa hermandad, lo que deberían hacer es rendir homenaje al exilio republicano. Si les importan esos vínculos, deberían no oponerse a la regularización de personas migrantes, porque son unos hipócritas llenándose la boca con la palabra hispanidad y luego negándose a darle derechos a las personas latinas que ya viven en Madrid. Y tengo un mensaje para Isabel Díaz Ayuso. En el metro no viajan malinches. En el metro de Madrid viajan mujeres trabajadoras de todos los orígenes que son y quieren ser mujeres libres. El PAN de Aguascalientes condecora a una española que enaltece las atrocidades de Hernán Cortés en México. Los gobiernos panistas de Aguascalientes, tanto estatal como municipal, dieron la máxima condecoración del estado a una española de ultraderecha que escribe México con J y que ha llegado a decir que la independencia de México no tenía ningún sentido, que estábamos mejor con la monarquía española, pues para los panistas es literalmente como recibir a otro Maximiliano de Habsburgo, mismo que de hecho los conservadores de 1863 fueron a Europa a ofrecerle la corona de México, pues los tatarabuelos de los panistas estarían muy orgullosos del PAN actual, dando a Isabel Díaz Ayuso las llaves de la ciudad y la medalla de Aguascalientes por los 450 años de historia, progreso y libertad, otorgándosela en el Congreso del Estado de Aguascalientes, en donde una morenista, la regidora de Morena Marta Márquez, subió al escenario con una pancarta que expresa su total desacuerdo por esta acción. Obviamente esto para nada les gustó a los panistas, que la retiraron para dejar continuar a esta española con su discurso de exaltación a Hernán Cortés. Aguascalientes, autoridades, medios de comunicación, señoras y señores. No me esté aventando, no me esté aventando. Regidora. Y el poco conocimiento de los panistas que deciden traerla junto con Salinas Pliego y otros para reivindicar lo que ellos piensan. Fíjense el poco conocimiento de la historia de España, de esta mujer. Señora Ayuso, usted no respeta nada. Por no respeta ni a la región que representa. ¿Me puede explicar por qué se empeña en avergonzar a los madrileños arrastrándoles siempre al lado inmoral del mundo? Milei, Netanyahu, Trump. Se cree que Madrid es usted y no lo es, señora Ayuso, que a Madrid no le gustan los malos, entérese. En estos momentos exactos de la historia estadounidense, ¿me puede decir quién es su faro en el mundo libre? ¿Trump? ¿Epstein? ¿Los agentes de la ICE? Que asesinan a sangre fría, que están persiguiendo a gente por hablar español. Entérese de algo, señora Ayuso, que detienen a niños de 5 años. O los valientes de Minnesota, su alcalde, el alcalde de Chicago, el alcalde de Nueva York. ¿De quién es usted faro, señora? ¿De Bad Bunny o de Kid Rock? Mire, en los Estados Unidos... La droga que recetaron como aspirina y se volvió plaga nacional. Cómo los Sackler medicalizaron el dolor, convirtieron la adicción en negocio y escribieron el manual del capitalismo farmacéutico sin escrúpulos. La medicina no cura cuando se vuelve mercado. Y el mercado no tiene ética cuando la ganancia es su único mandato. Esta es la historia de cómo una familia de psiquiatras con estudios en Harvard, los Sackler, comprendió algo brutalmente simple.
que el dolor humano era el mercado inexplorado más grande del siglo, y que podían venderle heroína legal a América del Norte si le ponían un nombre bonito, un prospecto científico y una campaña de marketing que convenciera a los médicos de que estaban salvando vidas, no destruyéndolas. Lo que siguió no fue un error médico, fue un cálculo financiero perfecto, una catástrofe de salud pública, receta a receta, con factura y bonus incluido. El mecanismo fue una obra maestra de perversión. Primero, redefinieron el dolor. Ya no era un síntoma, era una enfermedad en sí misma. Crearon el dolor como quinto signo vital. Luego, tomaron la oxicodona, un derivado de la morfina reservado para pacientes terminales de cáncer, y la rebautizaron como Oxycontin. Alivio sostenido por 12 horas, prometían. Menos del 1% de riesgo de adicción, mentían descaradamente. Después, desplegaron el arma más poderosa, la corrupción institucionalizada. Pagaron viajes a médicos a resorts de lujo en Florida y Arizona. Les dieron bonos por cada receta aumentada, como documentaría años después la demanda del estado de Massachusetts. Compraron estudios en universidades prestigiosas. Convirtieron a los galenos en vendedores con diploma y a los pacientes en consumidores de por vida. En Estados Unidos, el sueño se convirtió en pesadilla con la eficiencia de una línea de ensamblaje. Según datos de la DEA, entre 1996 y 2001, las prescripciones de Oxycontin pasaron de unas 600.000 a más de 6 millones. La droga dejó de ser para el cáncer y se recetó para el dolor de espalda, para la artritis, para cualquier molestia. Los speakers médicos, pagados por Purdue Pharma, la empresa de los Sackler, recorrieron el país repitiendo el mantra fraudulento de que los opioides no eran peligrosos. En regiones pobres como Appalachia, el desastre fue particularmente brutal. En Huntington, West Virginia, una ciudad de 50.000 habitantes, se registraron 28 sobredosis en solo 4 horas durante 2016. Primero llegó la euforia química, luego la tolerancia, después la adicción, y finalmente, cuando la receta se acababa o el dinero no alcanzaba, la desesperación. La heroína callejera y luego el fentanilo fueron la siguiente parada lógica. Los Centros para el Control de Enfermedades, los CDC, registrarían más de 500.000 muertes por sobredosis de opioides entre 1999 y 2019. Familias enteras barridas, comunidades enteras devastadas. Todo con patente, logo corporativo y campaña publicitaria en revistas médicas. Pero esta plaga no es un accidente americano. Es el producto lógico de un sistema donde la salud es un negocio y la vida un balance contable. Mientras en China, con un Estado que, a pesar de sus contradicciones, ejerce control estricto sobre el fentanilo para consumo doméstico y prioriza, de forma autoritaria, la estabilidad social, no se desata una epidemia nacional de opioides recetados. Lo que no te dice Trump es que en Estados Unidos se produce fentanilo. Según el portal Narconon, habría 3.500 cocinas operando en 48 estados del país. No son esas cocinas que usted se imagina. La mayoría de estos espacios están ubicados en suburbios de clase media. Ahí sintetizarían estas pastillas a un costo de 30 centavos por píldora. Así los estadounidenses se adormecen para no ver la realidad de su país. La crisis de consumo es una crisis de salud pública en Estados Unidos. La estrategia de culpar a otros países o decir que este es un problema transnacional es una gran mentira que desnuda este portal web Narconon. En Estados Unidos la pastilla se fabrica para tratar casos psiquiátricos. O sea que atacar a Venezuela por esto es un fake. Pregunto, ¿Trump tiene que meter los buques en otro lado? Los leo. En Occidente florece. No porque allí la gente sufra menos, sino porque las élites corporativas son indolentes. Les importa un bledo que los pobres se maten entre sí con drogas, mientras las acciones de las farmacéuticas suban y los dividendos lleguen. El imperio norteamericano utiliza estas sustancias como válvula de escape de la violencia estructural que él mismo produce, la precariedad laboral, la deuda estudiantil, la falta de futuro, el sueño americano convertido en pesadilla de opioides. La droga es el analgésico perfecto para el dolor de existir en un mundo donde todo, la educación, la salud, la vivienda, la justicia, está mercantilizado. Donde hasta el consuelo tiene precio de mercado. El lucro está en el centro de todo. Y en ese centro, hay un vacío moral absoluto. Los Sackler no son monstruos excepcionales, son el arquetipo del capitalismo tardío. Psiquiatras que deberían curar almas, pero que eligieron envenenar cuerpos por ganancias. Filántropos que donaron museos y salas de conciertos con el dinero manchado de la agonía de cientos de miles. Su logro fue demostrar que se puede enfermar a escala industrial, con elegancia, sin mancharse las manos, y luego negociar con la justicia.
Porque cuando llegaron los juicios, las multas fueron risibles comparadas con las ganancias. En el año 2020, Purdue Pharma se declaró culpable y acordó pagar más de $8.000 millones en multas, pero ningún Sackler pisó la cárcel. Pagaron, pero su fortuna personal, estimada en $13.000 millones, quedó en gran parte intacta. La justicia, en este sistema, no es para los que llevan corbata. Es para los pobres que se drogan, no para los ricos que los drogan. Lo que los Sackler desataron no es solo una crisis de opioides. Es el declive visible de un modelo. Occidente se derrumba no por invasiones externas, sino por la podredumbre interna. Por un capitalismo que, en su búsqueda insaciable de nuevos mercados, medicalizó la vida, patologizó la normalidad y luego vendió el veneno como cura. Que convirtió a los médicos en dealers, a los pacientes en adictos y a la muerte en una línea más en el reporte trimestral. El Oxycontin es el símbolo perfecto, una pastilla que prometía alivio y solo entregó dependencia. Un negocio que prometía prosperidad y solo dejó cementerios. Al final, la pregunta no es cómo una familia pudo envenenar a una nación entera. Que suplantara a la morfina. Se buscó que fuera aprobado en Estados Unidos, pero para ello tenía que pasar por la FDA. Robert Dripps, presidente de anestesiología de la Universidad de Pensilvania en Filadelfia, era quien debía dar el visto bueno, pero estaba renuente. Él razonó que un medicamento que era 100 veces más potente que la morfina era innecesario y probablemente crearía más problemas que ventajas. Además, temía que el fentanilo pudiera usarse como una droga de abuso debido a su inicio de acción relativamente rápido. A pesar de sus advertencias, la FDA lo aprobó, pero con la condición de que solo se utilizara con pacientes con cáncer o con una condición terminal. La presión fue mayor porque el laboratorio del Dr. Janssen fue adquirido por la poderosa farmacéutica estadounidense Johnson & Johnson. Este fue el precedente para la creación de nuevos productos con fentanilo, los cuales dieron paso a la primera gran ola de adicción. Este es Subsys, el producto estrella de la farmacéutica Insys. Es un aerosol a base de fentanilo, creado para aliviar el dolor de algunos pacientes con cáncer. La pregunta es ¿qué sistema lo celebró, lo premió y lo protegió? ¿Qué civilización permite que la salud sea un campo de batalla donde gana quien más enfermedad vende? ¿Qué futuro tiene un mundo donde el dolor humano es visto solo como una oportunidad de mercado? Los Sackler solo leyeron el manual del capitalismo y lo aplicaron con una frialdad admirable. El verdadero escándalo no es que existieran, sino que el sistema los fabricó, los premió y sigue fabricando más como ellos, en distintos rubros, con distintas sustancias, con las mismas sonrisas de filántropos y los mismos bolsillos llenos de sangre disfrazada de beneficencia. Los Sackler no traficaron drogas, traficaron la lógica definitiva del capitalismo, convertir cada sufrimiento en negocio, cada necesidad en adicción y cada vida en un cliente de por vida, o hasta la muerte, lo que llegue primero. Su legado no está en los museos que financiaron, sino en los pueblos arrasados de Apalachia, en las morgues abarrotadas, en la generación perdida que encontró en una pastilla recetada el único alivio que un sistema sin alma les ofrecía. Deambulan como zombies por las calles de Filadelfia bajo los efectos de las drogas. There was a great deal of demand for heroin coming from people who had started out using prescription opioids. El causante es este medicamento, la panacea que prometía acabar con el dolor. This medication does not turn you into a zombie. It's fantastic. Y que se convirtió en superventas, superando incluso a la Viagra. They set out to persuade doctors that actually these drugs weren't dangerous, that they should be prescribed much more, that if they are influenced in an inappropriate way by industry, then you can have very negative consequences. El periodista Raiden Keefe desenmascara a los responsables, los Sackler, la familia de magnates que fundó el imperio del dolor. And after he approved the drug in 1995, he ended up leaving the FDA, and he went and worked at Purdue Pharma, the company that made the drug that he had approved. It feels like a sort of soft corruption. Han acordado pagar casi 4.000 millones de euros por convertir a más de 2 millones de personas en adictas. Una multa que queda lejos de cubrir los 70.000 millones que le cuesta al año a Estados Unidos la crisis de opiáceos. What I wanted to do was make sure that even if they could outrun justice, that they couldn't outrun the truth. Publicar esa verdad le ha costado amenazas de la farmacéutica que ha llevado a 500.000 de personas a morir bajo prescripción médica. Demostraron que en este occidente decadente puede ser causal de 500.000 de muertes, llamarlo innovación farmacéutica, pagar una multa con una fracción de tus ganancias y seguir siendo invitado de honor en las galas de la alta sociedad. Porque aquí, el crimen corporativo perfecto no es el que no deja rastro, es el que deja ganancias, negocia con la justicia y convierte a los responsables en mecenas de las artes.
La epidemia de opioides no fue un fallo del sistema, fue su funcionamiento ejemplar. Están partidos en dos. Hay dos faros. Hay uno que conduce al desastre, ese es el suyo. Y hay otro que conduce a la esperanza. Ahí están todos los madrileños. Ahí está España y ahí está Europa. ¿Qué va a ser lo siguiente, señora Ayuso? ¿Condecorar en nombre de los madrileños a Netanyahu por el asesinato de miles de palestinos? Muchos de ellos niños. Cuénteme, ¿qué va a hacer? ¿Quirón? ¿Su jefe de gabinete? Por cierto, ¿por qué le protege tanto? ¿Tanto teme perder a quien le dicta por el pinganillo? ¿O tanto teme perder a quien le tapa todos los chanchullos a costa de llevarse para adelante a quien sea? Mire, señora Ayuso, es usted una mala persona que se rodea de malas personas. Cójase al mafioso de su jefe de gabinete, tire para Mar-a-Lago y déjenos aquí, que somos más de los valientes de mi mesota. ¿Qué piensan ellos? Que hay que adorar a Hernán Cortés. Hernán Cortés se caracterizó por ordenar matanzas, por ser uno de los más crueles invasores. Dice en el decreto, no sé si se los pasaron Belmont ayer, ¿sí lo vieron? Lo voy a subir a mis redes. Está escrito en español antiguo y se hizo una traducción para entenderle mejor. Dice ahí, como lo va a explicar José Alfonso, que marcaban a los niños en la frente como animales para catalogarlos como esclavos. Ese era Hernán Cortés, el que ordenó la matanza de Cholula. Hernán Cortés convirtió un templo sagrado en un matadero con la aprobación del Papa. 18 de octubre de 1519, Cholula, México. Hernán Cortés llegó a la ciudad sagrada con 400 soldados españoles y 3,000 aliados tlaxcaltecas. Los cholultecas los recibieron pacíficamente, ofreciendo comida y hospedaje. Era una trampa, pero no de los indígenas, sino de Cortés. El fraile Bartolomé de Olmedo, capellán personal de Cortés, celebró una misa especial esa mañana, bendijo las armas españolas y declaró que lo que venía era voluntad divina para extirpar la idolatría. Cortés tenía la excusa perfecta. Su traductora Malinche le había contado sobre un supuesto plan cholulteca para atacarlos. A las 10 de la mañana, Cortés invitó a todos los nobles cholultecas a la plaza principal, supuestamente para despedirse. 6,000 personas desarmadas entraron. Los españoles bloquearon todas las salidas y Cortés dio la señal, un disparo de arcabuz. Lo que siguió fueron 2 horas de exterminio. Los españoles usaron espadas, los tlaxcaltecas usaron mazas, descuartizaron a familias enteras. Cortés ordenó prender fuego al templo principal con cientos de sacerdotes refugiados dentro. Sus gritos se escucharon en toda la ciudad, pero aquí viene lo más siniestro. Fray Olmedo recorría el campo de batalla, dando absolución a los soldados españoles, mientras estos seguían matando, gritándoles que cada indígena muerto era un alma salvada del demonio. Los cronistas españoles, como Bernal Díaz del Castillo, describieron ríos de sangre corriendo por las calles. Cortés envió un reporte al rey Carlos V, justificando la masacre como necesaria para la evangelización. El Papa Clemente VII le envió una bendición especial por su valentía en defender la fe, una iglesia que predicaba paz mientras santificaba el asesinato masivo de inocentes. Familias enteras asesinadas. Bueno, Carlos I de España dice, no se puede reivindicar a Hernán Cortés. En el siglo XVI, Hernán Cortés acabó enterrado en México porque en España no lo querían. Aquí tampoco, que al final acabó ahí en el abandono. Imagínense la ignorancia de venir a hacer un homenaje a Hernán Cortés y que los panistas en México reivindiquen eso. Es así como increíble, de no creerse. Pero tiene libertad. Claro, tiene que haber debate, porque si no, imagínense.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, llegó a México con J, como le gusta escribirlo, para reivindicar a Hernán Cortés, la conquista española y la colonización, y lo hizo acompañada por un elenco que no parece casual: Ricardo Salinas Pliego, evasor fiscal y dueño de TV Azteca, y Alessandra Rojo de la Vega, alcaldesa de Cuauhtémoc. Sería ingenuo pensar que se trata solo de una gira de amiguitos con ideas un poco ultras. No, lo que estamos presenciando tiene toda la pinta de una operación política, cultural y simbólica con ambición regional. Donald Trump amenaza con intervención militar en México para combatir al narcotráfico, publica SDP Noticias. Trump revive la amenaza de intervenir en México contra el narco. Si ellos no hacen el trabajo, nosotros lo haremos, publica El País. Trump firma nueva estrategia antiterrorista centrada en cárteles. Han sido asesinados más estadounidenses por cárteles que introducen drogas que los militares estadounidenses fallecidos en conflictos en todo el mundo, publica Milenio. Y Animal Político publicó lo más importante de las palabras de Donald Trump. Abro comillas: ahora hemos puesto en marcha la operación terrestre. Escucharás algunas quejas de ciertas personas como representantes de México y otros lugares, pero si ellos no van a hacer el trabajo, lo haremos nosotros. Y esas amenazas deben ser tomadas más en serio que nunca, porque Trump está más urgido de victorias que nunca, debido a que la estrepitosa derrota en la guerra en Irán bajó enormemente su aceptación, y en noviembre hay elecciones en los Estados Unidos, y si Donald Trump pierde el Congreso, muy probablemente lo enjuicien políticamente y termine en la cárcel por las múltiples demandas que tiene. Por lo tanto, de aquí a noviembre va a recurrir a todo tipo de artimañas para poder presumir victorias y para intentar levantar su popularidad. Y entre esas artimañas se encuentra atacar a Cuba y atacar a México, porque estas amenazas surgen justo después del caso de la CIA en Chihuahua, justo después del caso de Sinaloa. Estamos hablando además de que está a punto de concretarse la terminación de la guerra en Irán, y por lo tanto Trump intentará buscar quién se la pague y no quién se la hizo, porque con los iraníes no pudo, ya que son un país completamente bélico. Por lo tanto, el pretexto del narcotráfico en México le viene como anillo al dedo para iniciar una intervención militar terrestre en nuestro país. Y no se trata realmente de una amenaza contra la soberanía nacional de México y de todos los países de Latinoamérica, porque en el caso de Gaza, los israelíes, respaldados por los estadounidenses, según ellos, iban solamente sobre el grupo Hamas y acabaron destruyendo a prácticamente toda la población civil. En los casos de Afganistán y de Irak, al principio dijeron que iban en contra de los terroristas solamente y acabaron desviviendo decenas de miles de personas. Por lo tanto, estamos hablando de la amenaza más grande y grave de la historia reciente en contra de México, y es por eso que debemos estar más unidos que nunca, manifestar abierta y públicamente nuestro respaldo a la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, que con todas sus palabras y sus acciones prioriza el cuidado de la soberanía nacional de México. Y además podemos ayudar desde ya repitiendo una y otra vez lo siguiente: Estados Unidos es el principal consumidor de drogas en el mundo. Estados Unidos es el principal productor de armas que abastecen a los cárteles del narcotráfico en el mundo. ¿Quién reparte las drogas en Estados Unidos? ¿Cómo llegan las drogas desde los cárteles de México hasta las manos de los consumidores en Estados Unidos? ¿Por qué allá no hay capos históricos? ¿Por qué allá no hay cárteles del narcotráfico supuestamente? ¿Por qué no hay un Joaquín El Chapo Guzmán en los Estados Unidos? ¿Por qué nadie sabe de un nombre legendario desde Al Capone? Porque presuntamente el gobierno estadounidense controla y administra el narco, porque siendo ilegal les deja muchísimas más ganancias. Así que debemos exigirle a Donald Trump que empiece por combatir a los narcos que se encuentran en el gobierno de su país, porque creer que no hay traficantes de drogas en Estados Unidos es algo ilógico, puesto que hablamos del principal consumidor de drogas en el mundo. Y no hubo víctimas ni victimarios, no hubo conquista, hubo diálogo, no hubo expolio, hubo mestizaje, no hubo violencia, hubo origen compartido. Es decir, un intento descarado de borrar la memoria histórica de todo un pueblo bajo el envoltorio amable del diálogo intercultural, y que parte de las élites mexicanas habrá
abrazan ese discurso y lo aplaudan casi que con las orejas, dice mucho sobre el proyecto de país que propone la derecha local. Un proyecto sin ideas nuevas, sin futuro, sin mejora material para la gente, sin dignidad nacional, pero con mucha nostalgia colonial y mucho odio a la Cuarta Transformación. Por eso también se entiende la obsesión de Ayuso y su séquito con insultar al gobierno de Claudia Sheinbaum, un gobierno con altos niveles de apoyo popular, que prioriza a los pobres, que dignifica a los indígenas, que muestra resultados y que disputa el sentido común neoliberal. Representa un peligro para un proyecto político clasista que necesita convencer a la gente de que la desigualdad es libertad y la dominación es civilización. La gira tiene también un destinatario en España. Justo cuando empezaba un proceso de distensión entre los gobiernos de México y España, Ayuso llega a dinamitarlo. Si además puede incomodar al PSOE y agitar a su base ultraderechista, pues mucho mejor. Lo paradójico es que esa supuesta crisis entre México y España nunca afectó lo que a estas élites derechuzas realmente les importa: el dinero. Los bancos españoles siguieron ganando en México, los capitales siguieron fluyendo, las inversiones no se interrumpieron, nada esencial se rompió. Entonces, ¿qué viene a reparar Ayuso? Nada, viene a pelear la batalla cultural, como dijimos, a reactivar una jerarquía colonial disfrazada de hermandad. ¿Cómo cambió mis pasos? Porque un pueblo que sabe lo que vale ya no acepta espejitos por oro. Esto no es solo política, es recuperar nuestra dignidad. Esto es el dato duro.